16 de mayo, San Luis Orione, de acuerdo al calendario propio de la pequeña obra de la Divina Providencia, sacerdote y fundador. Solemnidad. Juan Pablo II, al beatificar en 1980 a San Luis Orione, comenzó diciendo: es imposible sintetizar en pocas frases la vida azarosa y a veces dramática de aquel que se definió humilde pero sabiamente el maletero de Dios o el changador de Dios. Pero podemos decir que fue ciertamente una de las personalidades más eminentes de este siglo por su fe cristiana profesada abiertamente y por su caridad vivida heroicamente. Decimos esto para encuadrarnos dentro de qué marco estamos hablando. Es la solemnidad para nosotros, los orionitas, litúrgica de nuestro fundador, que nació en Pontecurón el 23 de junio del año 1872 y que muere en San Remo, Italia también, 12 de marzo de 1940. ¿Cuál es el estilo que vamos a imponer a esta breve presentación? Es la de semblanza o lo de santoral. Si ustedes quieren, en parte, seguimos el santoral, amigos de Dios y amigos de los hombres, el esquema, el contenido después un poquito puede variar. O la semblanza de Fuego al Mundo, el libro de Monseñor Yema por Editorial Claretiana. Este es el estilo que vamos a tratar de desarrollar. Para encuadrarnos, tenemos que decir que entonces es un sacerdote católico que es ordenado el 13 de abril de 1895 y fundador de que en 1903 viene aprobado la obra de la Divina Providencia, que es una congregación religiosa formada por sacerdotes, ermitaños y religiosos hermanos. En 1915 funda las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad y en 1927 las Sacramentinas No Videntes. Murió en San Remo el 12 de marzo de 1940, beatificado en octubre de 1980 y canonizado el 16 de mayo del 2004. Pontecurone, en Pontecurone, diócesis de Tortona, provincia de Alejandría, en el norte de Italia, nació Juan Luis Orione, como ya hemos dicho, el 23 de junio de 1872. Lo que tenemos en imagen son dos tapas de libros, uno el de Pontecurone y el otro de Tortona. En la iglesia que se ve al fondo de Pontecurone es la iglesia donde él va a tomar la primera comunión. Mientras que en Tortona vemos abajo la catedral y el Duomo, hacia la derecha la torre característica de Tortona y en la foto superior el santuario de la Guardia, por supuesto antes de que tenga la torre con la Virgen arriba. Va a ser bautizado en Santa María la Asunta al otro día de su nacimiento, o sea, el 24 de junio de 1872. En la foto de la izquierda vemos la pila bautismal y como está un poco cortada, a un costado está la placa donde dice aquí fue bautizado Luis Orione. Nació en el seno de una familia muy pobre, formada por Vittorio Orione y Carolina Feltri. Es el cuarto hijo que tiene el matrimonio, aunque el segundo ya había fallecido de poquitos meses. Y viven aproximadamente unos 15 años en una casa parecida a esta, porque esta que está aquí, que vemos en la imagen, está reconstruida, el municipio lo regaló, la hizo en 1972, en el centenario del nacimiento de San Luis Orione. Y está al costado de la casa
de la casa de Urbano Ratazzi, que fue ministro de Italia, y que esta era una casa de veraneo, porque era de la zona donde él estaba, donde él vivía. Pero él va a vivir hasta el año 73, junio del 73, los primeros días. O sea, un año vivió Don Orione en esta casa, que está reconstruida y de acuerdo a la memoria de los que decían, aunque no están seguros que sea el lugar exacto, porque había sido derrumbada en el año 1900. La familia Orione, con Luisito Orione de todavía un año sin cumplir, se tiene que transferir a la casa Marquese, que queda de frente. Comencemos en las imágenes, la que vimos anteriormente, más o menos, la de abajo a la derecha. Ven al frente, que está la puerta abierta, esa es la vía Emilia. La calle hacia nuestra izquierda es la vía Bertorelli hoy, como también se llama la casa Ratazzi hoy. Y la foto de la izquierda es la puerta donde se ve, está hecho con celeste, para que puedan ver dónde se mudaron, o sea, poco menos de 100 metros. Y que es la casa superior, la foto es más o menos de la década del 50, tomada al revés, ¿no es cierto? Hacia la vía Emilia, no desde la vía. Y aquí va a vivir entonces Don Orione con poco menos de un año hasta los 13 años, o sea que vivió 12 años acá. Desde pequeño, mamá Carolina lo lleva a recoger lo que queda, a reespigar lo que queda tirado de las espigas. Cuando era pequeño, mi madre, pobre mujer, me llamaba pronto cuando iba a reespigar, pero una vez llegados allá, yo me quedaba dormido como un buen chico, y mi madre extendía su delantal en el suelo, y yo me dormía encima, felizmente. Don Orione recordaba bien las palabras de su mamá. Agarralo, Luisito, que es pan, que le transmitieron casi un culto al pan y al trabajo. De pobre familia de empedrador de calles, ese era el oficio de Vittorio, Luis Orione sintió a un niño, siendo niño aún, había dado claros signos de vocación sacerdotal, distinguiéndose por su vida inocente, su piedad eucarística y mariana, su amor a los pobres y a los que sufren. La providencia había dispuesto que desde los primeros años probase qué cosa es la pobreza, duro trabajo manual, renuncia, privaciones. Pero por otro lado todavía es histórico. En este pueblo, en el cual el empedrado colaboró Luisito Orione, hay una placa que recuerda este hecho. Pero después también la Divina Providencia, además de la fuerte formación cristiana que él tiene en la familia, sobre todo guiado por su mamá, del trabajo, de la pobreza, tiene otras 4 experiencias formativas que lo van a marcar hondamente. Y estas experiencias son la de los pobres y enfermos, la experiencia franciscana, la experiencia salesiana y finalmente la experiencia seminarística. En el pueblo estaba el padre Miguel Cattaneo, que era un sacerdote, que era capellán del hospital, a los cuales visitaba todos los días, atendía a los pobres y a su vez también era pintor y realizaba obras, estatuas, imágenes, como así también otros tipos de pintura. No sé, una de esas cosas él le enseñó de manualidades a Luisito Orione. Pero Luisito Orione sobre todo lo acompañaba en las visitas al hospital y quedaba fascinado de el corazón que tenía este sacerdote. Y era ahí que se sentía estimulado para ser sacerdote. Luego la experiencia franciscana
Sabemos que a los 13 años entró en Boguera con los franciscanos, pero que enfermó gravemente y tuvo que regresar a su hogar. Recién cuando pudo superar estos problemas de salud, es que los sacerdotes del pueblo lo hacen entrar en la casa salesiana en Baldoco, y es donde va a tener esta experiencia. Va a conocer al mismo Don Bosco. Recordamos que Don Bosco fallece en enero del 88 y él había llegado en el 86, octubre del 86. Y va a permanecer ahí hasta el 89, que termina su escuela, su gimnasio, como se dice allá, o sea, su secundario. Entonces, el 4 de octubre de 1886, fiesta de San Francisco de Asís, Orione ingresa en el oratorio salesiano de Baldoco. Y él va a decir años más tarde, comprendí que San Francisco me había entregado a Don Bosco. Pero sin embargo, experimenta exteriormente que el Señor tiene otros planes para su vida. Y confiando en los designios de Dios, pasa al seminario de Tortona, su diócesis natal. Él, en los primeros años, va a vivir, ahí está la puerta del seminario, vivir y estudiar ahí. Pero una vez que muere el padre, y no tienen para pagar el alojamiento en el seminario, era tradición que los seminaristas más pobres, para decir el padre Copelo, había que tener una pobreza de solemnidad como seminarista. Y se les permitía realizar el trabajo de sacristán, de cuidador de la iglesia, y el seminario está detrás de ese edificio que está ahí, o sea, pocos metros, 100 metros, ¿no? E iban a clase ahí. Pero para comer y dormir tenía que pensar ello. Para dormir, en la bóveda, ahí arriba del duomo de la catedral, hay unas piecitas, cada una para estos sacristanes. Y es aquí donde comienza, mientras estando en la catedral, un apasionante camino con su estilo que se hace cercano, comienza el acompañamiento de algunos jóvenes, de algunos chicos, a través de la catequesis. Y fíjense en ustedes la foto que vemos a la derecha abajo, A più B menos C, o sea, en italiano, es la regla mnemotécnica de San Juan Bosco, que ya siendo seminarista don Orione, comienza a utilizar. En italiano es alegres, más buenos, menos cattivi, menos malos. Entonces, alegres, más buenos, menos malos. La importancia de la alegría. Esta fue la semilla del primer oratorio que fue inaugurado el 3 de julio de 1892. Al año siguiente abre un colegio para niños pobres en el barrio de San Bernardino, o sea, atravesando todo el pueblo, saliendo, ¿no? Y pasando el río Osona. Estos hechos señalaron los albores de la familia religiosa que fundará pocos años más tarde con el nombre de Pequeña Obra de la Divina Providencia. Recordemos que él era todavía seminarista, como los que lo acompañaban también eran seminaristas, como él. Algunos un año más adelante, como Alvera, pero eran seminaristas. Venían algunos profesores del seminario también para dar clase en esta escuela, como también laicos importantes comprometidos en la diócesis de Tortona. Entonces, en el programa de su obra, don Orione habrá confluir el espíritu informador de estas dos grandes instituciones. Yo hablé de una, pero en el otro video que hemos hace unas semanas pasado sobre San José Benito Cotolengo, sabemos que en Baldoco estaban las dos instituciones. Y así como él pudo admirar las dos, ¿no es cierto?, y va a decir, en todas las disposiciones tomadas, en todas las cosas, me he puesto siempre delante a Don Bosco y al Cotolengo. Nuestra pequeña congregación
Se inspiró siempre en estos dos santos y debe siempre vivir en el espíritu de uno y del otro. La pequeña obra debe tener la fe y la caridad del Cotolengo y el apostolado y el celo de Don Bosco. Pero este es un dibujo. Ya recordamos nosotros que San José Benito Cotolengo lo conoció por la obra, no en persona. Con Don Bosco sí, y tienen una relación, se confiesa y todo, y va a estar la famosa frase, seremos siempre amigos. Estos dos santos que vemos que tienen esta importancia tan grande que Don Orión enseña esto, con todo no tenemos que caer en la simplificación de que Don Orión sea la suma del Cotolengo y de Don Bosco. Está inspirado en estos principios, pero va a tener un carisma propio. El 13 de abril de 1895 va a ser ordenado por Monseñor Bandi en la capillita del obispado, porque también era pobre y no tenían para pagar la catedral. Así que fue en la capilla del obispado ordenado. Pero la noche previa se quedó cuidando, que estaba enfermo, moribundo, el vicario general, el canónigo André, y que muere durante la noche, y Don Orión entonces se acuesta al costado del cadáver, y así lo encuentran a la mañana siguiente cuando lo van a buscar para la ordenación. Esta es una oración de Don Orione que parecería ser la que dijo en la ordenación sacerdotal, cuando se ordenó: presérvame de la funesta ilusión del diabólico engaño, que yo sacerdote deba solo ocuparme de aquellos que vienen a la iglesia y a los sacramentos y de las almas fieles y de las piadosas mujeres. O sea, ya tiene él en mente esta misma oración, la va a utilizar años más tarde en el 17 para comentar el Evangelio del Buen Pastor. Ya nos indica también su vivencia, su concepción de una iglesia en salida, lo que va a decir también años más tarde fuera de la sacristía. El corazón sí, en la sacristía, en el sagrario, en donde está el Señor, pero fuera, ¿no? Para ir a buscar a los demás hermanos y a las almas. En diciembre de 1908, un terremoto sacudió las ciudades de Messina y Reggio Calabria al sur de Italia. Antes de aquí, la congregación lentamente, pero se había ido desarrollando, había fundado colonias agrícolas, escuelas de arte y oficios y colegios como el de San Bernardino, que hemos visto que después pasó al Santa Clara y luego al Paterno. Esa era la actividad que iba teniendo esta congregación, ¿no? Que fue aprobada en 1903, como dijimos ya al inicio. Don Orione se pone ante esta catástrofe rápidamente en acción y viaja a las zonas afectadas, donde se entregó generosamente en la inmensa tarea de ayuda social, atención pastoral, reorganización eclesial y tendiendo puente con los otros organismos estatales e instituciones de beneficencia. Él ya hubiese querido ir antes a Brasil, Madre Mitchell siempre le insistía para ir, hubiera querido en el 5, en 1905, después en 1908, pero no se puede. Hasta que en 1913, en diciembre, logra enviar a los primeros misioneros. A la izquierda tenemos al señor Julio Vigano. En la foto, que no tiene el crucifijo, ven, está el padre de Pauli, que va a partir al año siguiente. Sentado está el padre Carlos Dondero, sacerdote, y al costado el hermano Germano, que van a iniciar en 1914, en febrero, entonces, la primera institución fuera de Italia. En enero de 1915, otra nueva calamidad, otro terremoto, en la zona esta vez de los Abruzos, o sea, en el medio de Italia, de la bota. Si nos ubicamos en Roma, eso es el Lacio, y yendo para arriba están los Abruzos, ¿no? Con epicentro en Avesano
y toda esa zona. Es aquí, en este terremoto, donde tiene la discusión que él quiere un auto del rey para llevar a los chicos hasta Roma. Y es lo que va a presenciar Ignacio Silone, el autor de Un encuentro con un cura extraño. En este año también Italia deja la imparcialidad que mantenía ante la Gran Guerra y entra también en guerra en este año 1915. Por supuesto que la guerra, con tantos problemas que trae, agudiza, ¿no?, el problema de los huérfanos o de los niños que no tienen un suficiente cuidado de sus padres. Y entonces, una vez más, don Orione pone todo su potencial de bien al servicio de los huérfanos, especialmente, ¿no? Y a varios de ellos los recibió en sus casas. Y de ese grupo que había sido testigo de los sacrificios heroicos de don Orione, surgieron también frutos vocacionales. Si alguno de los que está escuchando conoció al padre Tiburcio, era uno, por ejemplo, de esos huérfanos de Avezzano. O el padre Bonifaci también, ¿no? Como la situación, obviamente, toda guerra es tremenda, es así que la situación en el Valle de San Bernardino era muy dura. Y es por eso que don Orione hace un voto en 1918, el 29 de agosto, un voto, una promesa, que si terminaba la guerra inmediatamente y regresaban los soldados que eran de este barrio San Bernardino, él iba a inalzar un santuario. Y es así que el santuario que estamos viendo ahí, que es el de Nuestra Señora de la Guardia, se inauguró, aunque si no estaba todavía completado, el 29 de agosto de 1931. La Virgen que está arriba se hizo con la colecta, para los que conocen de la vida de don Orione, que hacía de las ollas rotas, ¿cierto?, que eran de cobre, pero con todo la estatua viene posterior, ¿no? Va a terminar el conflicto de la Segunda Guerra Mundial, y recién se va a hacer, o sea, y él muere en el 40, o sea, comenzada la guerra, ve el santuario en su estructura general y finalizado, pero no la imagen de la Virgen. En este año 15 también va a dar inicio a la fundación de la Congregación de las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad, y con ellas abrió en la localidad de Ameno el hogar de ancianos San Antonio. Años más tarde, él ya había recibido algunas candidatas no videntes, entonces el 15 de agosto del 27 ya las instituye como un grupo dentro de las Pequeñas Misioneras de la Caridad, como una familia de adoratrices. En la foto, ahí me debatí un poco, que pongo una foto moderna para que sea más colorida, donde tienen el escapulario rojo, pero al final preferimos poner esta foto porque ahí está Madre Tarcisia, que es la primera superiora, y en la cual ella había sido, primero estar entre las misioneras, ¿no es cierto?, y había estado en San Sebastián Curone, hasta que don Orione puede armar y desea exclusivamente este grupo de hermanas adoratrices no videntes. Entiendo ofrecer con esta nueva rama de la familia religiosa como una flor ante el trono de la Santísima Virgen, para que ella misma, con sus benditas manos, la ofrezca a Jesús sacramentado. Impulsado por la caridad, por ese dinamismo propio que tiene la caridad, don Orione va a comenzar a abrir algunas casas para los desamparados, como va a decir él acá en Argentina. Entonces, en 1924 funda el Cotolengo de Génova, con varias sedes,
no una única. Algunas se tienen que ir mudando porque primero alquilaron un lugar en la municipalidad o que les cedió, después les dan otro, ¿no? Así, hasta que tiene varias sedes el Cotolengo. Pero esto inició en 1924. En 1933 adquiere, porque se trasladaron las hermanas carmelitas, entonces en una zona de Milán que se llamaba Restocco, comienza el Cotolengo de Milán. Y en 1935 va a dar vida al pequeño Cotolengo argentino, con sus sedes en Claypole y en Avellaneda, y la casa central, que es la actual casa provincial. En este periodo, las obras asistenciales que se fueron suscitando delinearon un rasgo fuertemente característico que comenzó a identificar públicamente a Don Orione y su apostolado. Pero como resulta fácil observar, su persona y su obra tienen un aspecto multifacético que se comprende desde la lógica de la caridad que animó los pasos del Padre de los Pobres. Don Orione también va a realizar 2 viajes a Latinoamérica como misionero. Había querido venir antes, pero bueno, después que vinieron los misioneros, comienzan en el 14, viene la Gran Guerra. Después de la Gran Guerra quiere venir, pero todavía no se podía. Y hasta que va a poder hacerlo. Entonces, el primer viaje latinoamericano es entre 1921 y 1922, donde va a permanecer 11 meses fuera de Italia, entre el viaje y todo, compreso. Y en el segundo, entre el 34 y 37. Pero, digamos así, que en el primer viaje puso su sede, de alguna manera, en Brasil, mientras que en el segundo viaje latinoamericano pone su sede en Argentina. Don Orione vino a la Argentina 3 veces, 2 desde Río de Janeiro, donde ya se encontraba en visita a su religioso, y una vez directamente desde Italia en el 34. Si vemos los cuadrados, ve que dicen primero y segundo, es decir, viaje latinoamericano. En el primero tenemos la primera vez que viene a la Argentina es en el 21, 3 semanas, vino solo, vino a hacer una visita explorativa, a ver qué tipo de actividad hacía falta o que él podía dar alguna respuesta. La segunda vez en 1922, donde viene con 3 sacerdotes y 2 seminaristas, y se va a quedar 3 meses. Y se inician las primeras actividades de la congregación en Argentina. La tercera vez, en 1934, vino directamente desde Italia con 4 sacerdotes y se quedó casi 3 años. Entonces, fue misionero, se sintió misionero en este viaje del 21 y 22. Estamos celebrando los 100 años de esta primera llegada, el 13 de noviembre, en Argentina. Pero en realidad, el 20 de agosto en Brasil, el 12 de noviembre, porque bajó el día anterior, de la Argentina, y en Buenos Aires, que va a bajar el 13 de noviembre. 100 años. 100 años de qué pasó aquello. 100 años tratando de, tras los pasos de Don Orione, ser profetas de la caridad. Y la sensibilidad que debemos tener, este es el logo que eligió la comisión que fue encargada de esto, ¿no? Ante los nuevos desafíos, porque obviamente los desafíos, las problemáticas que encontró Don Orione en 1921, cuando pisó por primera vez la Argentina, no son lo mismo. Lo que es lo mismo es la caridad, que hay que realizarla, pero solamente de manera nueva y ante problemas nuevos. Entonces, la primera visita dijimos que es explorativa.
llega a Buenos Aires el domingo 13 de noviembre del 21. Ahí los horarios no me cuadran porque algunas fuentes dicen 14:45, tal vez a esa hora atracó el barco y después, mientras en la documentación eso haya llegado más tarde hasta la sede de los redentoristas. Don Orione acepta en este viaje de noviembre de 3 semanas 2 actividades. Por un lado, la iglesia de Victoria. ¿Por qué? Por el encuentro con la Virgen de la Guardia. Recuerdan, él ya había hecho un voto, vine para hacerle una iglesia a la Virgen y ya me la ha hecho. Y por otro lado, porque el barrio se le presenta como constituido por obreros del ferrocarril, ateos y socialistas, y como un barrio abandonado desde el punto de vista espiritual. De hecho, era una capellanía y venían de San Fernando. Y la segunda actividad que va a aceptar, estamos en el 21, todavía no había nacido el cotolengo, así que la experiencia fuerte que tenía hasta ese momento don Orione era de los huérfanos, de los niños siendo necesario cuidado de sus padres. Y le ofrecen entonces la capellanía de la colonia de menores de Marcos Paz, que después se llamó Hogar Ricardo Gutiérrez. Me hice cargo de una casa de preservación para menores en Marcos Paz, hay 700 menores y pronto llegarán a 1000. Ahora comprendo por qué Monseñor Scalabrini, casi moribundo, se arrastró aún aquí. El viaje del 22, bueno, él después de este primer viaje explorativo de las 3 semanas vuelve a Brasil y a la espera de que llegaran los misioneros que le envía don Esterpi. Y es así que el 2 de febrero del 22 llega a Río el buque Valdivia que trae de Italia a 3 sacerdotes, los padres Zanocchi, Montaña y Contardi, y un seminarista, Castagnetti. Don Orione sube al mismo buque con el seminarista Dondero, José, que ya estaba en Brasil y era hermano de Carlos Dondero, el primer misionero, rumbo a Buenos Aires, donde van a llegar el 6 de febrero de 1922. O sea, el próximo año vamos a celebrar entonces la llegada de los primeros misioneros. Este año estamos celebrando la llegada de la persona de don Orione. Esta vez van a ser hospedados ellos en Almagro por los salesianos, donde van a permanecer hasta el 9 de febrero. Ahí van a Luján y después un grupo queda para aprender el español, como ya todos sabemos, y Zanocchi y don Orione van a Victoria para abrir la primera casa. Al día siguiente, que era sábado, se reza la misa y se da por comenzada la misión ahí, ¿no? Y en este 22 de 94 días, va a ir, en realidad, antes de abrir la casa nuestra de Victoria, mientras Zanocchi sale desde Luján para Victoria, él se viene hasta Bernal, de los salesianos, donde también está Nuestra Señora de la Guardia, donde estaba en aquel momento el noviciado. Y va a volver más de una vez. En este caso, el 9 de marzo del 22, es que apenas se nota, pero si ustedes miran el edificio y a la derecha, ahí es una imagen de Domingo Sabio. Vino para la inauguración ese día de Domingo Sabio. Las fotos son malísimamente malas porque las tomamos de cuando un día que fui del archivo solamente para recordarme, no las escaneé ni por el estilo. Hasta el momento me parece que son las únicas fotos de don Orione que tenemos de estos 2 primeros viajes. Las recorté un poquito, pues si no llamaba mucho la atención. Así que serían esto, porque en la revista Albores es verdad que sale un don Orione hablando, pero esa no se ve con nitidez, bueno, no es que se vean mucho mejor, pero porque da la impresión que es de una película. Así que si se llegara a encontrar esa película, tendríamos, sí, en movimiento en 1922 a don Orione.
Bueno, hago un llamado a la solidaridad entonces. Todos aquellos que tengan fotos de Don Orione que puedan ser raras o extrañas o que no están dentro de las conocidas, pueden hacérnosla llegar, por lo menos la escaneamos, aquí al Cotolengo de Claypole, al Centro de Estudio Don Orione. Bueno, la tercera estadía entonces de Don Orione, como todos sabemos, es el que llega en octubre del 34 para participar del Congreso Eucarístico Internacional, que es un evento que lo va a impactar profundamente. Y en este periodo prefirió establecerse en Buenos Aires. De acá va a viajar al interior de la Argentina, va a viajar infinidad de veces hasta el Uruguay, va a ir también hasta Chile y va a ir también hasta Brasil después en el 37. Solamente para llamar la atención de una cosa, porque, bueno, desde allí desplegó una labor pastoral sumamente amplia, tanto en el interior como en los países vecinos, como dije recién, de Uruguay, Chile y Brasil, y la obra crecía con numerosas escuelas, diversas actividades pastorales y particularmente con el inicio del pequeño cotolengo argentino. Pero si hay una cosa que a mí personalmente me impactó, es como Don Orione también colabora con otras instituciones, sea apoyándolas, involucrándolas, como con las vicentinas, como el Consorcio de Médicos Católicos, que juntos hicieron un consultorio para pobres de Nueva Pompeya, pero también en la Semana de la Lepra, que desde 1930 venía desarrollándose a partir de la ley de profilaxis de 1829, ¿no es cierto? Y bueno, Don Orione, ¿qué va a hablar? Quien quiere profundizar un poquito ese tema, puede buscar en la página de Don Orione en Argentina y descargar el libro de Enzo Giustosi y ahí te dedica un parágrafo. También en esta misma línea he querido poner la foto, porque está ligado al patronato de la lepra, al hospital de Muñiz, donde bendijo Don Orione unos laboratorios que se habían hecho para el estudio de la lepra. O sea, que no era, ni siquiera era una obra de la iglesia. Claro que en esas comisiones, en ese patronato había gentes católicos, pero no lo era. Y así Don Orione colaboró con muchas instituciones, con muchos apostolados de esa época, de ese momento. Bueno, Don Orione en este viaje venía padeciendo interiormente el estigma de calumnia contra su persona y contra la congregación. Paradójicamente, mientras vivía en silencio este martirio, Don Orione generó una enorme tarea caritativa y evangelizadora, de una extraordinaria fecundidad pastoral que perdura hasta nuestros días. Implicó en todas ellas a sus religiosos y religiosas, como así también a numerosos laicos de todas las clases y sectores sociales, humildes, trabajadores, dirigentes políticos, benefactores, colaboradores, profesionales, etc. Para los que ya han hecho alguna visita o algún itinerario cotolengo, habrán visto hasta morir esta foto y que todavía la vamos a ver más adelante. Me encanta, fíjense en la inauguración del Cotolengo de Claypole, los primeros 4 hogares, y que hasta da la impresión que no estén totalmente terminados. Si uno mira el del fondo, que es el Devot, el Barilari, y el de la izquierda, el Devoto, la cantidad de gente que viene a participar de este evento, sean laicos como religiosos y sacerdotes. Pero lo importante es que muchas de estas personas quedaron involucrados, como también ya anteriormente en Italia, y porque no sabía dónde ponerlo en el esquema, que son los movimientos, los exalumnos, las damas de la Divina Providencia, las del taller, los exalumnos, los amigos, que van a dar después la cosmovisión y de lo que hoy entendemos como movimiento laical orionita, que también en estos laicos se pueden vivir el carisma de Don Orione, el carisma de la caridad, de Papa Pobre, de unir a la Iglesia con las necesidades de los pobres.
y la necesidad de los pobres con la Iglesia, con el Papa. Como buen peregrino y devoto de la Virgen, visitó al menos 9 veces la Basílica de Luján. Allí puso bajo el amparo de María todos los proyectos. Con filial afecto, casi siempre fue con sus religiosos, disfrutando especialmente cuando podía peregrinar junto a quienes estaban en formación. Así y de esta manera les transmitía su honda devoción mariana. Quien quiere profundizar en este tiempo, además del video que hemos hecho en algún momento, Don Orione y la Virgen de Luján, también hay un folletito que se puede descargar en PDF de la página de la congregación, donorione.org.ar. La experiencia que Don Orione tiene de este ser misionero, de este anunciar a Jesús, es la siguiente, es la que él va a decir mientras está viajando en el viaje de la despedida, en barco por el río Paraná, él va a decir: en el nombre de la divina providencia he abierto los brazos y el corazón a sanos y enfermos, de toda edad, de toda religión, de toda nacionalidad. A todos les hubiese querido dar, con el pan del cuerpo, el bálsamo divino de la fe, más especialmente a nuestros hermanos más doloridos y abandonados. Tantas veces he sentido a Jesucristo cerca de mí. Tantas veces lo he como entrevisto a Jesús en los más abandonados, en los más infelices. Ya de regreso en Italia, Don Orione continuó un ritmo sostenido de trabajo, a pesar de que su salud iba declinando. Continuó desarrollando y dando consistencia a la obra que la providencia había suscitado por su intermedio. En esta casa de San Remo pasó al Señor. El 9 de marzo deja Tortona para ir a San Remo. Allá lo mandan los médicos, el visitador apostólico, y el 12 de marzo reza ahí la última Santa Misa y dirige el último telegrama al Papa. Era el primer aniversario del pontificado de Pío XII. Entonces, a las 22:45, con las palabras Jesús, Jesús, voy, Jesús, vuelve al Señor. Esta es la habitación ahí en San Remo, donde va a fallecer el 12 de marzo del 40. Algunos llaman esta habitación la habitación del encuentro, porque es el encuentro definitivo con Jesús, que había sido su principal amor. Fallece en San Remo, en el límite con, es en la Liguria todavía, pero en el límite con Francia, el 12 de marzo. Y va a ser enterrado, puesto en la cripta del santuario de Tortona, el 19 de marzo. A todo esto va el cortejo fúnebre, va a las distintas ciudades importantes que habían tenido que ver con Don Orione, Génova, Milán. Pasa, la foto esta es delante de Santa María Asunta en Pontecurone, pasa Pontecurone hasta que llega a Tortona y va a ser enterrado. En Milán, la muchedumbre, que era enorme, atasca el tranvía y había 2 trabajadores del riel que dicen: ¿pero qué es lo que pasa? ¿Qué es esto? Es que se murió Don Orione. ¿Pero quién es Don Orione? Y el otro le responde: era un sacerdote, pero un buen hombre. O sea, aún para los que eran enemigos, digamos así, ideológicamente, o de cosmovisión del mundo, ¿no? Don Orione pasó como una persona buena haciendo del bien.
También quería poner algo de Romita, que pasó algo lo mismo, que era sindicalista o eso, pero al final no lo pusimos porque si no esto no termina ni para el año que viene, ¿no? Pero son las características de humanidad que tiene Don Orione, como así también algunos recordarán los videos que hicieron hermosos de los testimonios que habían conocido a Don Orione, de qué se pasó en la catedral, como muchos hacían hincapié en la mirada de Don Orione, ¿no? En esto que ya dije de Silone, hubiese querido que este viaje no terminase nunca. Tenía ese don, Don Orione, precisamente, de manifestar toda la humanidad con toda también la fragilidad que puede tener, pero con esta disposición al Altísimo. No hemos hablado, porque esto es una crónica prácticamente, pero de la dimensión de la oración de Don Orione, ¿no es cierto? Un hombre que vivía en presencia de Dios prácticamente constantemente. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el Vaticano el 16 de mayo del 2004. Así, San Luis Orione en la Iglesia y en la sociedad sigue brillando como un apasionante modelo de caridad que ilumina a todos, niños, jóvenes y adultos, en el camino de la santidad. El carisma característico, lo dije así al pasar, pero lo quiero volver a repetir, es la caridad eclesial. Su carisma, instaurar todas las cosas en Cristo, restaurar, Efesios 1 Dios. Él mismo lo puso en el documento de solicitando en los 7 sumos principios en 1903 que el obispo va a aprobar como carisma. Después todavía, ¿cómo va a llevar instaurar, hacer que las cosas sean sanadas, restauradas en Cristo a través de la caridad? Cuando en el 36, estando en la Argentina, quiere poner las obras de caridad y hace una lista de más de 50 obras, que después en una segunda versión la saca, ¿no? Y agregan todas obras de misericordia que quieran las autoridades civiles o eclesiales comunicarnos o decirnos, ¿no? Y es para esto, porque las provocaciones históricas que él tuvo estaban centradas precisamente en los problemas eclesiales, como por ejemplo la expulsión, la eliminación del Estado pontificio con la unificación de Italia, como también al interno la herejía del modernismo y el otro núcleo de provocaciones que tuvo para el carisma es toda la cuestión social. Volvemos a las fotos que vimos hoy y también nosotros, como dijimos, jóvenes, adultos, religiosos, laicos, estamos llamados, los que lo sentimos, a vivir esta caridad eclesial. No solamente en obras como pueden ser el pequeño Cotolengo que está ahí, sino también la caridad en las simples cosas. La caridad en mi familia, con mis hijos, o si soy hijo con mis padres, con mi mujer, con mi marido, en los pequeños gestos de bondad que puedan ir llenando los surcos que dividen, ¿no es cierto? Que dividen la sociedad, que nos dividen a nosotros, los grupos, las comunidades. Esta foto, quienes ya les he dado a los voluntarios, esos que vienen seguido acá, les explico por qué me gusta esta foto, porque ustedes se ven, ahí lo marqué en celeste, Don Orione está ya saliendo del marco, y ya salió, ya está en el cielo, ¿no es cierto? Y ahora venimos nosotros, con nuevos desafíos, con nuevos tiempos, como pusieron aquellos que hicieron el logo del centenario. Y nos toca a nosotros de ver cómo podemos, según nuestras posibilidades, según nuestros carismas personales, responder con generosidad a este camino. No tienen que ser remolcados. Ahora se ha impuesto en Italia el paso romano. ¿Y nosotros con qué paso vamos a andar?
es necesario que cada uno entienda que nosotros andaremos con un paso apostólico, no solo con paso cristiano, sino con paso apostólico. 100 años, profetas de la caridad ante los nuevos desafíos. Imploremos en este día de San Luis Orione que nos dé la fuerza para caminar con generosidad, para caminar en pos de descubrir cuáles son los desafíos que nos interpelan. Recuerdo que en una carta don Orione decía cuando venía a Argentina, el problema está ante civil. Al final decidió por 2 obras, Victoria y Marco. Pero también puede ser un problema para nosotros, porque es lógico que cada uno de nosotros no estamos llamados a realizar todo. Suficiente con que podamos dar nuestro paso con decisión y con generosidad para poder ser también nosotros profetas de la caridad en este 2021-2022. Que San Luis Orione nos bendiga y nos ayude. San Luis Orione ruega por nosotros.